Entonces, vamos a continuar con el tema de, hablemos del diezmo. ¿Sí? Y como nos dimos cuenta, creo que vimos todas las, bueno, no todas, pero prácticamente muchas de las citas de las cuales se nos dan para que entendamos para quién era el diezmo y cuál era la razón por la cual el Eterno pidió que se trajeran diezmos al templo. Entendimos que los levitas, pues ellos no tenían un territorio, ellos entonces ellos ministraban en el templo y por esta razón el Eterno constituyó diezmo, pero igual no era para todo el pueblo, era para los más afortunados que tenían granjas, que tenían tierras, que tenían ganados, para que ellos pudieran ayudar a los necesitados, en este caso a los levitas, a los pobres, y traer para las fiestas. Entonces también, por supuesto, que los menos favorecidos, los pobres, la gente común, no diezmaba. O sea, el diezmo era alimento, era fruto del campo, para que hubiera equidad en el pueblo y que los ricos pues no se hicieran más ricos y que los pobres pues no padecieran hambre. Y esa fue la razón por la cual el Eterno constituyó este tipo de diezmo. Entonces, como estuvimos mirando, hay tres tipos de diezmos. Uno era para el levita, los que ministraban en el templo. Si recordemos que no todos los levitas ministraban en el templo, ya que todos estaban esparcidos en todo el territorio y no todos los levitas trabajaban en el templo. Pero se traían el diezmo al templo para los sacerdotes, los levitas que trabajaban en el ministerio, pero también se traía para las fiestas, para que todos participaran de las fiestas santas del Eterno, que todos participaran felices, y también se daba un tercer diezmo cada 3 años, y eso no se traía al templo, eso se llevaba a las ciudades levitas para que tanto el huérfano, la viuda y los extranjeros, el ger, el que era parte del pueblo, el que se asimiló al pueblo, pudieran ser beneficiados con las abundancias de los más favorecidos. Entonces, por supuesto que ya no hay un templo donde levita ministra. Entonces, ¿quién le dio la autoridad a los líderes religiosos de decir, pues como los levitas no están ministrando en el templo, ahora nosotros podemos tomar ventaja de este beneficio o de este? Pero por supuesto que no es ni para los pastores ni para los llamados, bueno, ustedes saben la pirámide, ¿no? Pastores, presbíteros y no sé cuántos nombres que se han inventado para entre nombre más alto, pues más dinero les llega a ellos sin vergüenzas, pero no era para ellos, simplemente se han aprovechado del desconocimiento de las gentes que van a las congregaciones. Y hasta cierto punto, mis hermanos, las gentes también tienen culpa por no estudiar la palabra. Así que si lo están robando, está bien por no estudiar la palabra. Deben de estudiar la palabra, no solamente ir y sentarse a una banca y comerse todo lo que le están dando. Les digo, la mayoría de miembros de las congregaciones parecen esos pájaros que llega la madre y ya nomás en el piso y le pueden tirar tuercas, tornillos y piedras y todo se lo tragan. Así está la mayoría de los cristianos en las congregaciones. El predicador de arriba puede tirarle cualquier tontería y ellos gritan amén, aleluya. Sí, o sea, así está, esa es la condición del cristiano, mis hermanos. No tienen, pues sí, no estudian, simplemente han hecho del cristianismo una religión. Simplemente brincan del catolicismo, van a la iglesia cristiana, pero siguen sin leer la palabra del Eterno, así que por eso. Muy bien, entonces no vamos a repasar lo que leímos el Shabbat pasado, pero igual, para mis hermanos que ven estas enseñanzas, igual pueden, las puse aquí como referencia, y como dije, en el llamado Antiguo Testamento, que no es antiguo, es el Tanaj,
encontramos tres tipos de diezmos. El diezmo para el levita, que pueden encontrarlo en Números 18, versículo 21 y versículo 24. Pueden mirar, o pueden verlo desde el 21 hasta el versículo 24. También pueden mirar Deuteronomio 14 y versículo 22 para que tenga una referencia en cuanto al diezmo del levita. Entonces, y dijimos que ese diezmo, pues, los levitas no están trabajando, no están ministrando en el templo, entonces no hay un templo, y por supuesto que entonces los líderes religiosos no son levitas, no tienen por qué cobrar ese tipo de diezmo, ya que eso era con un propósito, ya que ellos no tenían heredad. Entonces por eso el Eterno constituyó ese diezmo, pero no es para los pastores, no es para los líderes religiosos, era para los levitas, y no era dinero, era comida, era alimento. Ahora, el diezmo para las fiestas. El diezmo para la fiesta, pueden, estos versículos como referencia están en Deuteronomio 14, versículo 22 al 23, Deuteronomio 16, 16 y Deuteronomio 14 del versículo 24 hasta el 27. Son como una vez más como referencia si quieren los hermanos que ven estas enseñanzas volverla a repasar y mirar, y que se den cuenta de que los diezmos eran con propósito. No era para enriquecer a ciertas personas, ni mucho menos, sino que era para que hubiera equidad en el pueblo. Y estaba un tercer diezmo, que era el diezmo para los pobres, para las viudas, para los huérfanos, para los extranjeros. Y ese se llevaba a cada 3 años. Entonces ese lo pueden encontrar como referencia en Deuteronomio 14, versículo 28 al 29, y Deuteronomio 26, versículo 12 al 13, para que si pueden repasar esta cita bíblica y darse cuenta que el diezmo era para ese grupo de gente. Ahora, ¿cómo llegó? Iba a decir, ¿cómo llegó a nuestras vidas? No, qué bárbaro. ¿Cómo llegó a la iglesia protestante esta estafa? Estuve investigando, y sí, es cierto, la iglesia católica a principios de la Edad Media, ellos empezaron a cobrar el diezmo, ¿sí? Y por supuesto que pues ya saben, nosotros ya estamos saliendo, pero veníamos de allí. O sea, la iglesia católica pues es la madre de las iglesias protestantes. Entonces, por supuesto que todo viene de allí. Las enseñanzas y todas las tradiciones, las fiestas, y por supuesto que también el recogimiento de diezmo, pues también viene de ahí. Viene de ahí, ya que ellos fueron los que lo establecieron. Y encontré esto en el internet simplemente para compartir con ustedes en cuanto al diezmo y cómo empezó el diezmo en la iglesia católica. Y dice aquí, ¿cuándo empezó a cobrar el diezmo en la iglesia cristiana? Dice, el diezmo obligatorio en la iglesia cristiana se consolidó oficialmente como requisito eclesiástico hacia finales del siglo V y a principios de la Edad Media, siendo la segunda asamblea de Macón. Macón es una ciudad francesa, en el año 585 después del Mesías. Un hito clave que amenazaba con excomulgar a quienes no pagaran, aunque con raíces en el Antiguo Testamento. La iglesia primitiva no practicó el diezmo como norma obligatoria durante los primeros 4 siglos. La iglesia primitiva no cobraba diezmos. Entonces, ¿cómo empezó? Dice, el concepto proviene del Antiguo Testamento, donde Abraham dio el diezmo a Melquisedec. Y por supuesto, está en Génesis 14. Y luego se estableció como ley para los levitas. Dice, los primeros cristianos no diezmaban, ellos practicaban la generosidad voluntaria y compartían sus bienes.
ya que la iglesia, los primeros seguidores del Mesías, por supuesto que ellos no pidieron el diezmo, y todavía los hermanos judíos no piden el diezmo. Si ellos tienen sus sinagogas donde ellos van a estudiar la Torá, ellos no piden diezmo. Ellos tendrían aún un poco más de, vamos a decir entre comillas, derecho o algo así. Dicen, bueno, el templo no está, pero nosotros somos el pueblo de Dios, todavía podemos recoger un diezmo. Pero por supuesto que ellos entendían y entienden de que el diezmo no era para a cualquiera que se le ocurriera abrir una sinagoga o una iglesia y ya empezar a pedir diezmo. Ellos entienden de que el diezmo era para un pueblo en específico. Entonces solamente los cristianos pues hacen esa estafa. Entonces, una vez más dice, los primeros cristianos no diezmaban, practicaban la generosidad voluntaria y compartían sus bienes. La práctica pasó de ser una recomendación a una obligación legal y eclesiástica. Dice, el concilio de Tours es también una ciudad francesa en el 567, y la asamblea de Macón es otra ciudad francesa, en el 585, son hitos claves que hicieron el diezmo obligatorio bajo pena de excomulgación. O sea, si no pagaban el diezmo, los excomulgaban. Eso era o sea, que entonces viene esta práctica de la Iglesia Católica. Durante la Edad Media, el diezmo se convirtió en un impuesto obligatorio en gran parte de Europa para sostenimiento de la Iglesia. Entonces, de ahí viene el diezmo cristiano. Por supuesto que no viene de los hebreos, viene de la Iglesia de Roma, de la Iglesia Católica, como todas las tradiciones. Una vez más, pues vinimos de ahí. Salimos de la Iglesia Católica y agarramos todas sus tradiciones, todas sus fiestas, toda su idolatría. Idolatría está más suave que decir toda la inmundicia que nos trajo, pero gracias a Todopoderoso que hemos estado nosotros ya sacando todas las impurezas y estamos acercándonos más al Eterno. Entonces sí, ya sabemos que de dónde viene el diezmo. Ahora, ¿por qué los cristianos, muy probablemente ellos tampoco saben de dónde viene el diezmo? Simplemente saben que, por ejemplo, digamos que se me ocurre que tengo el don de pastor y vamos a abrir una iglesia y ya sé que mis pastores cobraban el diezmo. Pues entonces se cobra el diezmo, pues no se investiga por qué cobran diezmo, de dónde viene. Simplemente porque, bueno, pues mi pastor cobraba, pues yo también cobro el diezmo. Y si a alguien de mi congregación se le ocurre que tiene el don de pastor, pues abre otra iglesia y pues sabe que yo estoy cobrando el diezmo, pues también ellos cobran el diezmo y no van al fondo de dónde empezó esto. Así que lo defienden y muchos de ellos pues se van totalmente fuera de la norma y se van a los extremos. Por ejemplo, vamos a ver, miré otro documento, iba a pasar este video, pero mi hija no estuvo esto lo encontré en Facebook. No sé si esta mujer sea una pastora, pero dice, antes de la ley, Abraham ya diezmaba a Melquisedec. ¿Se dan cuenta? Entonces, si esta persona enseña de esta manera en su iglesia, ¿qué va a pasar? Que sus miembros van a creer de que Abraham diezmaba. Porque no dice que Abraham dio el diezmo, sino que él diezmaba dando a entender que lo hacía constantemente. Dice, antes de la ley, Abraham ya diezmaba a Melquisedec, reconociendo que su prosperidad venía de Dios y no de los hombres. ¿Okay? Entonces, esta mujer es una mentirosa, porque nosotros vamos a ver que Abraham no diezmaba, él dio el diezmo de un botín de guerra. Él no dio los bienes, él era rico, pero no dio de su riqueza, él dio del botín el diezmo de un botín de guerra. Pero esta persona mentirosa dice que él daba el diezmo reconociendo que
bendición venía de Dios y no de los hombres. Luego dice, también Jacob honró a Dios con su diezmo, entendiendo que todo lo que recibe proviene de Dios. O sea, ahora dice, en el Nuevo Testamento Jesús mismo menciona el diezmo, recordando que no debemos dejar de practicarlo, sino acompañarlo con justicia y misericordia. Entonces, esas son las enseñanzas que nosotros recibíamos, de que el diezmo hay que seguirlo dando, porque estas personas diezmaron, reconociendo de que pues todos los bienes vienen del Eterno, y uno dice, no, pues sí es cierto, ¿no? Entonces hay que diezmar, pero por supuesto que sacan todo de contexto para dar su mensaje subliminal, para convencer a la gente de que sigan diezmando. Luego dice, el diezmo no es solo una práctica antigua, es una forma de reconocer a Dios, es nuestra fuente y nuestra provisión. Entonces, el diezmo no es solo una práctica antigua, sino una forma de reconocer a Dios. Ahora, ok, o sea, uno reconoce a Dios dando el diezmo, pero ¿a quién le toca? ¿Le tocará al Eterno el diezmo o le tocará a dónde se va el diezmo? Es muy, muy interesante y muy atractivo cuando siempre sacan a Dios, dice, sí, porque el Dios, cuando ellos mencionan a Dios, no estamos seguros a qué Dios puede ser, porque hay un Dios que es el Dios Mamón. Entonces probablemente sea el Dios de muchos, ¿no? El Dios Mamón. Y por eso es que, pero el Todopoderoso, nuestro Elohim, por supuesto que todo viene de Él, pero Él no está demandando que nosotros apartemos el 10% y mandárselo, no sé, con un ángel o a quién. O sea, es una falacia, es como ellos tergiversan para decir, ok, esto es de Dios. Sí, es de Dios, pero ¿cómo se lo hacemos llegar? ¿Se lo hacemos llegar a través del banco del pastor o a través de, o sea, no es como ellos nos lo pintan? Entonces, desde ahí pues vemos que no. Y por supuesto que entonces ellos mencionan Génesis 14, donde Abraham da el diezmo a Melquisedec, pero vamos a ver de que él no diezmaba constantemente, sino que él dio una sola vez el diezmo, y no era de sus bienes, sino era un botín de guerra, y solamente lo dio una vez. Y que haya sido el 10% es simplemente como una referencia, no es de que 10%, ¿no? Es una referencia, y siempre, y como dijimos, cualquiera de nosotros y cualquiera de los hermanos que ven las enseñanzas, por supuesto que no estoy diciendo que sea malo cooperar con el ministerio donde están asistiendo, o con el líder que los está administrando. O sea, pueden dar como referencia el 5, el 10, el 15, el 20, hasta el 30%, pero el problema es que no es una obligación. No es de que si no lo das estás bajo maldición. Ese es el problema. Que si uno no da el diezmo, entonces vienen con decir que si no das el diezmo estás bajo maldición, porque le estás robando al Eterno. Entonces esa es la gravedad, de que manipulan para atemorizar al pueblo, para que el pueblo diezme, porque pues, ¿cómo van a estar robándole al Eterno? Entonces eso es lo malo, ya que las ofrendas voluntarias, por supuesto que son bíblicas, y no necesariamente tienen que ser como muchas veces se juntan las ofrendas en las congregaciones. Hay quienes ponen $1, $2, por supuesto que eso es una limosna, ¿no? Cuando se habla de una ofrenda, por supuesto que también nosotros entendemos que un edificio de iglesia pues se requieren gastos, y por supuesto que sí es responsabilidad de todos aquellos que aman a su líder y que están felices en sus congregaciones, cooperar, porque se tienen que pagar todo lo que se paga en un edificio. Pero una vez más, no es un diezmo, no es obligado, es de acuerdo a lo que ha puesto en su corazón. Y así puede ser hasta el 90% si ellos quieren, ¿no? Si ellos quieren donar, ofrendar, el 90% está perfecto, mientras salga de su corazón y que no sea algo obligado. Ok, ahora vamos a ver
ya que vamos a mirar esto, mis hermanos, vamos a ver otra manipulación y esto es lo que en las iglesias se enseña, ¿sí? Esto es lo que en las iglesias se enseña y por eso quise traer esto, porque esto es prácticamente las enseñanzas, las prédicas. No sé cuántos de ustedes hemos escuchado prédicas en cuanto al diezmo. Cuando las personas dejan de diezmar, entonces se viene con un mensaje del diezmo para recordarle al pueblo de que tienen que diezmar. Y es más o menos así. Dice estos son los coalición por el Evangelio. Ya habíamos visto una vez en cuanto a estos mismos, coalición por el Evangelio, en cuanto a los días de fiestas, lunas nuevas y días de reposo, son los mismos. Entonces, pues son cristianos. O sea, por eso que entienden de esta manera. Dice este escritor, dice, está claro que en Génesis 4, que la primera familia sabía que tenían la responsabilidad de dar a Dios una porción de lo que Dios les había dado. Incluso se les hizo responsable por el tipo de ofrenda que dieron. Dios aceptó la ofrenda de Abel y rechazó la de Caín. Además, puesto que el Antiguo Testamento vincula más tarde las ofrendas de los primogénitos y las primicias al diezmo. No sé a qué se está hablando, que más adelante en el Antiguo Testamento dice que se vinculan las ofrendas del primogénito y las primicias al diezmo. Dice, es posible que la ofrenda de Abel fuera aceptada precisamente porque era un diezmo. Entonces ya podemos ver aquí el desvío que que dan a entender de que la ofrenda de Abel era muy probable que fuera un diezmo. Vamos a ver Génesis 4:4, a ver si tal vez podría ser y nosotros no hemos entendido, y puede ser que sí sea que Abel estaba dando un diezmo. Génesis 4, verso 4. Dice, Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas y lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda, no dice su diezmo. Entonces, la manipulación está ahí. Dice el escritor de Coalición por el Evangelio, el diezmo es posible que la ofrenda de Abel fue aceptada precisamente porque era un diezmo. La Biblia no dice que es un diezmo, la Biblia dice que era una ofrenda. Entonces, ¿de dónde sacan que era posible que fuera un diezmo? Entonces, vemos que está de una vez el desvío para dar a entender que el diezmo estaba desde antes de la Torá. Entonces, claro que vemos aquí una vez más la manipulación de personas que tal vez ellos conocen, mis hermanos, y porque conocen, tergiversan el mensaje para entender que el diezmo aún sigue vigente y que no simplemente empezó con la Torá, sino que esto viene desde antes. Y por eso dice que era muy probable que la ofrenda de Abel haya sido un diezmo. Entonces, por supuesto que no era diezmo, pero ¿de dónde saca esta persona? Dice el texto 4 que era ofrenda. Era ofrenda. Entonces, el Antiguo Testamento es claro en que el pueblo de Dios tenía que devolverle a él y que él de lo que él les había dado instrucciones de lo que eso implicaba. Ahora, ¿qué más dice? Dice, el diezmo ni siquiera pertenece al dador, sino al Señor. Entonces, vamos a ver cómo manipulan el mensaje. Dice, el diezmo ni siquiera pertenece al dador, sino al Señor. En Levíticos 27:30. Vamos a ver qué dice Levíticos 27:30. Levíticos
27, verso 30. Dice, el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra, como el fruto de los árboles de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Entonces, pero bien, dice, el diezmo ni siquiera es del dador, sino le pertenece al Señor. Por supuesto que estamos hablando una vez más de alimento, no de dinero. Entonces, cuando estos traen un mensaje así, ellos están pensando de que el lector o aquellos que van a entender de que por supuesto que el diezmo, el 10% de su cheque ni siquiera le pertenece a usted, ni siquiera tiene que preguntar, simplemente tiene que dárselo al Señor a través de su pastor. O sea, y como digo, siempre van a poner a Dios enfrente para darle a entender de que el 10% pues no es ni siquiera es suyo, es de Dios. Ahora, una vez más, ¿cómo se lo hacemos llegar a Dios? ¿Cómo se lo hacemos llegar? Sería cuestión de preguntarle a los líderes. Si el diezmo le pertenece a Dios, ¿cómo se lo hacemos llevar? ¿Cómo se lo hacemos llegar? Porque, o sea, le pertenece a Él, no le pertenece al pastor ni a los líderes religiosos, le pertenece a Dios. ¿Cómo se lo hacemos llegar? Ya que no ni siquiera es del dador, sino de Dios. Entonces sería una buena pregunta, ok, si le pertenece a Dios, ¿cómo se lo hacemos llegar? Porque si se lo vamos a mandar a través de la cuenta bancaria del pastor, pues entonces no va a llegar muy lejos, sino ahí se va a quedar. Entonces es toda una manipulación, y siempre se sacan estos versículos, los cuales vamos ahorita a estar viendo, para decir de que el diezmo ya estaba desde antes de la Torá, y que por eso el diezmo como dijo mi hermano, lo salvaron por encima de la Torá y se lo trajeron al Nuevo Testamento. Así que vamos a ver lo que la iglesia, los cristianos, los líderes religiosos usan para cobrar el diezmo a sus congregaciones, y lo que por supuesto que nosotros también lo pagamos por mucho tiempo, pero estábamos en el desconocimiento, simplemente pues también seguíamos la corriente, y pues lo más interesante es que muchas veces hasta uno mismo decía, se quedaba uno en dudas, pero igual pues debe ser verdad, porque pues todos lo dan, pues debe ser cierto, y nunca cuestionamos, aun cuando hubiera dudas, nunca cuestionamos por qué lo estamos dando. Así que, ok, y estos son los versículos. Vayamos a Hebreos. Veamos Hebreos. Hebreos 7, verso 1, dice, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es, rey de paz. Verso 4. Verso 4 dice, consideraron pues cuán grande era este, a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Por supuesto que del botín. Ahora, por supuesto que no era de sus bienes, sino que lo dio de su botín. Ahora, del botín. Ahora, el escritor de Hebreos, mis hermanos, no está tanto poniendo énfasis en el diezmo, sino en el sacerdocio, ya que nuestro Mesías, su sacerdocio es del orden de Melquisedec. Entonces el escritor de Hebreos está hablando del sacerdocio, ya que el sacerdocio levita estaba a punto de desaparecer. Así que se iba a hacer una transferencia del sacerdocio levita al sacerdocio del orden de Melquisedec, y también la Torah se iba a transferir, porque dicen, cambio de sacerdote es necesario también que haya cambio de ley. Entonces los cristianos dicen, pues ya la ley ya no existe, porque cambio de sacerdote también es necesario que haya cambio de ley. Pero la palabra griega, que ahorita no la busqué, pero es
se refiere a una transferencia o un traslado. Pues es de trasladar del orden de Levítico, trasladar el sacerdocio al orden de Melquisedec. Y la Torah también es transferida, no es cambiada, sino transferida. Y eso es lo que está hablando el escritor de Hebreos. Pero los cristianos se enfocan en el diezmo. Porque dice que Abraham le dio los diezmos a Melquisedec, pero simplemente pasó por ahí, pero para estar haciendo referencia del cambio de sacerdote. Él no estaba hablando del diezmo, pero por supuesto que ellos se enfocan en ese punto. Ahora, lo que estamos viendo en el versículo 4, considerar pues cuán grande era este. ¿Quién era este? Melquisedec era grande. Dice, a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Entonces, la persona que estuvo mirando que puso en Facebook que Abraham diezmaba a Melquisedec, es una mentirosa, porque aquí dice que considerar pues cuán grande era este, a quien aún Abraham el patriarca dio diezmo del botín. Un sola vez en su vida dio diezmo, y no era de sus bienes, no era de sus riquezas, porque Abraham era riquísimo. Pero él no diezmaba, el diezmo que Abraham dio era un diezmo de un botín de guerra. Y el hecho que haya sido el 10% es simplemente, mis hermanos, es una referencia. No es de que sea un diezmo. Entonces, como referencia dio un 10%, pero no era una vez más de sus bienes, sino de un botín de guerra. Así que vayamos a Génesis. Vamos a Génesis para ver este relato en Génesis 14. Génesis 14, verso 17. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que ha entregado a tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham el diezmo de todo. Entonces el rey de Sodoma, verso 21, entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham: dame las personas. ¿Sí? Entonces, verso 22, respondiendo Abraham al rey de Sodoma: he alzado mi mano a Jehová Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo. Entonces, lo que el patriarca estaba diezmando no era de él mismo, sino que era del rey de Sodoma. O sea, Abraham diezmó de los bienes del rey de Sodoma, no de los bienes de él. Entonces, ¿cómo pueden poner como un ejemplo a Abraham que diezmó, para decir que nosotros los cristianos tenemos la obligación de diezmar, cuando Abraham no diezmó de lo suyo? No pueden tomar a Abraham como un ejemplo de un diezmador, ya que él diezmó una sola vez en su vida, y ni siquiera de sus bienes, eran de un botín de guerra, eran bienes del rey de Sodoma. Entonces, ¿cómo pueden traer esto como un ejemplo para que los cristianos den un diezmo? No tiene ningún sentido de que puedan traer a Abraham como un ejemplo de diezmar cuando él diezmó una sola vez. No eran de sus bienes. Él estaba diezmando de un botín de guerra, de un rey, de otro rey. No eran sus bienes. Entonces, ¿cómo pueden traer esto como un ejemplo? No tiene sentido decir que Abraham es un ejemplo, ya que él simplemente diezmó una sola vez. Si fuera así, entonces el cristiano diezmaría una sola vez, y ni siquiera de sus bienes, sino pues no sé de dónde, ya que pues los cristianos no van a la guerra, no hay botín. Entonces no puede ser un ejemplo, mis hermanos, que los líderes de las iglesias
traigan a Abraham como un ejemplo de que el diezmo está desde antes de la Torá. Una vez más, ya que él diezmó una sola vez en su vida y ni siquiera eran de sus bienes, sino que eran de los bienes del rey de Sodoma. Otro de los versículos que dan que el diezmo existía desde antes de la Torá es Génesis 38, donde con Jacob. Vayamos a Génesis 38. Génesis 38. 28. Perdón, 28. 28. Verso 20. Ok. E hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y todo lo que me diere, el diezmo apartaré para ti. Ahora, esto, mis hermanos, Jacob venía atemorizado y él hace un voto con el Eterno. O sea, no es de que el Eterno le estaba pidiendo un diezmo, simplemente que Jacob hizo un voto con él. Pero porque él venía con temores. Entonces, ¿cómo pueden los líderes de la iglesia mencionar que este es un ejemplo? Porque Jacobo le hace como un trato con el Eterno. Si me llevas a este lugar y me traes en paz, yo te daré el diezmo de lo que me des. Pero, hermanos, Jacob iba de un viaje, iba atemorizado, iba a algo desconocido. No es un ejemplo tampoco para decir que este es un ejemplo para que los cristianos diezmen. Ahora, 20 años después aproximadamente, más o menos, cuando él regresa, vayamos a Génesis 33. Génesis 33, 18. Después Jacob llegó sano y salvo a la ciudad de Siquem, cuando él ya regresó después de casi 20 años trabajando con Labán. Por supuesto que él ya tenía muchos bienes. Entonces, verso 18, después Jacob llegó sano y salvo a la ciudad de Siquem, que está a la tierra de Canaán, cuando venía de Padán Aram, y acampó delante de la ciudad, y compró una parte del campo donde plantó su tienda de mano de los hijos de Hamor, padre de Siquem, por 100 monedas, y erigió allí un altar y lo llamó Elohim de Israel. Ahora, lo que podemos pensar, que después de que el Eterno lo trajo para atrás y él hace un altar, lo que podemos pensar que era para sacrificar holocaustos al Eterno. Y de ahí ya no se sabe qué pasó con el diezmo que él prometió. En el verso 28, él le dice: si me llevas en paz y me traes, yo te daré el 10% de todo lo que usted me dé. Él regresa y hace un altar, y es todo lo que sabemos. No sabemos si el altar que él le puso, que es el altar, le llamó el Elohim de Israel. Queremos pensar que era para hacer sacrificios de los bienes que él le había dado. Pero es todo lo que sabemos, mis hermanos. Ahora, no puede ser un ejemplo para los cristianos decir de que este es un ejemplo para que el cristiano diezme, ya que Jacob iba con temores, él regresa al Eterno, lo trae para atrás, él hace un altar y ya no se sabe más. ¿Para qué necesitaba el altar? Es muy probable que era para hacer los sacrificios. Para dar el 10% de todos los bienes, no lo sabemos. Pero digamos que eso era. Pero entonces era holocaustos al Eterno. No le estaba dando dinero para el Eterno. No había quien le diera. En ese tiempo, por supuesto que no había pastores. No había presbíteros. No había todo ese montón de ladrones en los cuales todos quieren su parte. Era sacrificios para el Eterno. Los diezmos, mis hermanos, era alimento, no era dinero. Entonces, no puede ser posible que tomen como ejemplo
a Abraham, a Jacob, para decir que el diezmo existía desde antes de la Torá y que por eso ahora los cristianos tienen que diezmar. Ya hemos visto la historia. ¿De dónde viene el diezmo? De la Iglesia Católica. Entonces, no viene de Abraham, no viene de Jacob. ¿De dónde viene el diezmo? Viene de la Iglesia Romana Católica. Sí, porque si no lo daban, los descomulgaban. Ahora, ¿qué pasa ahora? Si usted no diezma, pues no será muy favorecido. Si usted diezma bastante, entonces usted va a ser uno de los favoritos. Sí, usted va a ser uno de los favoritos. Pero si no diezma, lo van a tener por ahí sentadito y nada más lo saludan de vez en cuando. Entonces, el diezmo viene de Roma. No es... Los primeros cristianos ya no diezmaban, ellos ofrendaban. Y podemos ver el ejemplo de Pablo, que él pedía ofrendas para llevar a los pobres de Jerusalén, a los santos de Jerusalén. No era, una vez más, no era cualquier pobre, era para los santos de Jerusalén. Entonces, es bueno, no estoy diciendo, mis hermanos, que ofrendar sea malo, al contrario, ofrendar es bueno. Pero a ofrendar con propósito. ¿Sí? Cuando me refiero a ofrendar con propósito, es ofrendar a un ministerio que ustedes conocen, que saben que enseñan Torá, o que saben que tienen algún ministerio, no sé, de mantener niños o cosas así. Un buen propósito, que el dinero usted sabe que está yendo para algo bueno, no para enriquecer al líder. Entonces, claro que es bueno. ¿Cuánto se puede ofrendar? Eso es lo que nace del corazón. Una vez más, usted puede ofrendar el 10, el 15, el 20, el 30, hasta el 90% de su cheque, si usted así lo desea, mientras tanto sea que nazca de su corazón. Yo considero, mis hermanos, que si los pastores fueran honestos y quitaran el diezmo, que es un robo, y si simplemente realmente creyeran al Eterno, que ellos están ahí como pastores puestos por Él, y simplemente vamos a recoger las ofrendas que nazcan de su corazón. Si esta iglesia se sostiene con eso vamos a hacer. Créeme, mi hermano, que nadie se atrevería, porque ellos no creen en el Eterno, sino están confiando en el diezmo. Y tienen temor de quitar el diezmo, porque saben que tal vez si piden nada más ofrendas, no va a ser suficiente. No creen en el Eterno, creen más en el diezmo que en el Eterno. Entonces, las ofrendas son bíblicas. Las ofrendas, porque la ofrenda, mis hermanos, no tiene un límite. La ofrenda, una persona puede dar mucho más que el diezmo. Y aquellos que realmente son llamados por el Eterno los va a sostener. Pero ¿qué es lo que pasa? Tienen temor y no quitan el diezmo porque están confiando en el diezmo, no están confiando en el Eterno. Entonces, una vez más, Abraham no es un ejemplo para que el cristiano diezme. Jacob no es un ejemplo para que el cristiano diezme. Ahora, Mateo 23 es otro de los versículos. Inclusive, me acuerdo una vez, yo mismo, mis hermanos, tuve que dar una enseñanza porque me lo pidieron, porque pues no se estaba diezmando. Y empecé a investigar y por supuesto que agarré lo que es, pues de dónde viene el diezmo. Y pues eso es lo que nos han enseñado. O sea, no es lo que siempre he dicho. ¿Qué es lo que enseña un teólogo? Lo que el otro mentiroso le enseñó, y esa mentira se va al que sigue y al que sigue y al que sigue. Entonces, eso es lo que predicamos en las congregaciones, lo que los líderes de nosotros enseñan, y eso es lo que nosotros enseñamos a los demás. Entonces, sí, yo en mi acuerdo, yo traje a Mateo 23, que por supuesto que no dejen de hacer misericordia, o más bien dicho, hagan misericordia, pero no dejen de diezmar. Eso es más o menos lo que se entiende que nuestro Mesías dijo. Vayamos a Mateo 23. Mateo 23. Mateo 23 dice: Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezman la menta, el eneldo y el comino,
y dejan lo más importante de la Torá, la justicia, la misericordia y la fidelidad. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. O sea, era necesario hacer misericordia, justicia y ser fieles sin dejar de diezmar. Eso es lo que se entiende. Y entonces por esto es lo que los líderes traen este versículo y dicen, esto es del Nuevo Testamento. Y Cristo está diciendo que lo más importante de la Torah es la misericordia, la justicia, pero sin dejar de diezmar. Ese es el mensaje, porque nuestro Mesías está diciendo que el diezmo sigue en la iglesia cristiana, vamos a decir, en la iglesia cristiana, porque nuestro Mesías dijo, no dejen de hacer esto sin dejar de hacer lo otro. Hagan esto sin dejar de hacer lo otro. Ahora, ¿qué es lo que estaba pasando? El templo estaba de pie. Había levitas, había sacerdotes. Y nuestro Mesías, él dice que él no vino a abrogar la Torá, sino que él vino a cumplir. Entonces, él no pudo haber dicho que ya no diezmen, mis hermanos, porque entonces él estaría quebrantando la Torá. Porque el templo estaba de pie y los levitas estaban ministrando. Entonces es necesario hacer misericordia, hacer justicias, tener fidelidad sin dejar de diezmar, porque era un mandamiento para que el pueblo cuidara del levita, cuidara de los pobres, de los huérfanos y de los extranjeros. Era un mandamiento. Entonces, por supuesto que nuestro Mesías no iba a quebrar este mandamiento, pero él les dice que son unos hipócritas porque diezman esto, pero dejan lo más importante de la Torá. Lo más importante de la Torá no era el diezmo, sino la misericordia, la justicia y la fidelidad. Eso lo habían dejado los líderes religiosos. Y habían dejado esto, pero sí estaban diezmando hasta las cosas más pequeñas. ¿Qué es lo que se hace hoy en día? Se enfocan más en el diezmo y dejan a un lado precisamente lo que está diciendo nuestro Mesías. Nuestro Mesías les dice, ay de vosotros, pastores y no sé, hipócritas, que piden el diezmo pero no hacen misericordia. Más o menos esto sería algo parecido así. No hacen misericordia. Bueno, dice nuestro Mesías, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezman hasta lo más pequeño, la menta, el eneldo y el comino, y dejan lo más importante de la Torá, la misericordia, la justicia y la fidelidad. Esto es necesario hacer. ¿Qué es necesario hacer? Hacer justicia. ¿Qué es hacer justicia, mis hermanos? Para esto eran los diezmos, para hacer justicia, sedacá, hacer justicia a los pobres, a los necesitados. Eso es misericordia. Y acá dice justicia, no es de que llevarlos a un juicio, sino justicia es, en hebreo es sedacá. Ustedes ya han sabido que sedacá es ser justo con todos, hacer justicia, darle al necesitado, al que más necesita. Entonces, ¿qué es lo que se hace en la iglesia? Se hace injusticia al quitarle el dinero a los más necesitados. Eso es precisamente lo que nuestro Mesías está diciendo, y no al revés. Los pastores dicen que él trajo el diezmo al Nuevo Testamento diciendo que no dejen de la misericordia, pero que no dejen de diezmar. Y una vez más, sí, es cierto que el Mesías está diciendo eso, pero porque el templo estaba en pie, los levitas estaban haciendo su ministerio. Entonces él no vino a quebrantar la Torá, él vino a cumplir la Torá y a ejercerla. Entonces, por supuesto que él manda, ustedes son hipócritas porque hacen el diezmo hasta lo más pequeño, pero dejan lo más importante de la Torá, la justicia y la misericordia. ¿Hay justicia y misericordia en las congregaciones? No hay, mis hermanos. No hay justicia ni tampoco misericordia. Misericordia es que cuando ven a una persona mayor y esa persona mayor se esfuerza por diezmar, mis hermanos, esa es una injusticia. Eso es injusticia. Y entonces nuestro Mesías dice que los líderes son unos hipócritas porque hacen eso, pero dejan lo más importante, la justicia y la misericordia. Es una injusticia, es una crueldad que los líderes exijan del diezmo hasta de los más necesitados, de los ancianos que apenas cobran
su pequeño cheque de la pensión y todavía están obligados a diezmar. Nuestro Mesías les dice: ay de ustedes hipócritas, que diezman hasta lo más pequeño, pero dejan a un lado lo más importante, que es la justicia, la misericordia y la fidelidad. Esto es necesario hacer sin dejar de hacer lo otro. Y los pastores se olvidan de esto y se enfocan: esto era necesario hacer sin dejar de diezmar. En esa partecita es en la que ellos se enfocan y dejan a un lado lo más importante que el Mesías le estaba diciendo a los líderes de esa época. O sea que los líderes de esta época cierran sus oídos a lo que el Mesías le estaba diciendo a los líderes de aquella época, que lo mismo les toca a los líderes de esta época, que están en la misma condición, pidiendo el diezmo hasta de lo más mínimo, pero dejan lo más importante, que es la misericordia, hacer misericordia y justicia con los más necesitados. ¿Para qué se usa el diezmo? Para hacer rico al líder. Y el pobre se hace más pobre. Injusticia, no hay misericordia. Eso era lo que nuestro Mesías le estaba recriminando a los líderes de su época. Pero eso, mis hermanos, esa parte no la ven los líderes. Ellos se enfocan simplemente en el pedacito que dice: no dejen de diezmar. En ese pedacito se enfocan. Es necesario hacer aquello sin dejar de esto. Entonces dice que nuestro Mesías trajo la orden a que se siguiera diezmando en el Nuevo Testamento. Nosotros podemos ver que Pablo nunca pidió diezmo. Ninguno de los apóstoles anduvo pidiendo diezmo. Usted puede mirar todas las cartas y nunca va a encontrar de que uno de ellos pidieron diezmos. Y por la historia sabemos que en los primeros 4 siglos no se pidió diezmos, simplemente se daban ofrendas generosas para los necesitados. Entonces, ¿cuándo se empezó a pedir diezmo? La Iglesia Católica Romana, a principios de la Edad Media, empezaron a cobrar diezmos, y si no pagaban los diezmos, los excomulgaban. Entonces, esa práctica viene de allí. Entonces, cuando el Eterno dice: trae los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa, está hablando de comida, y el alfolí eran bodegas, no era la bolsita de Roma, que también esa también nos la pasaron a nosotros para cobrar un diezmo que no es bíblico. Entonces, mis hermanos, el diezmo no es bíblico. El diezmo no es bíblico. Y una vez más, es muy probable que muchos pastores sean víctimas de esta mentira. Ellos están pensando de que pues sí es bíblico el diezmo, y en un desconocimiento lo están cobrando. Esperemos que un día que ellos les sea revelado y se den cuenta que el diezmo es un robo a los más pobres. Y bueno, en las congregaciones hispanoamericanas, por la mayoría, todas son pobres, pero aún así se tiene que diezmar de su pobreza. Entonces, aquellos líderes que tal vez no sepan por qué se está cobrando un diezmo, que el Eterno abra su entendimiento y dejen de robar al pueblo, y entonces yo considero que el Eterno los va a bendecir abriéndoles el entendimiento, y que ellos puedan aprender Torah y quitar y dejar de robar. Ahora, las ofrendas, por supuesto que las ofrendas son bíblicas, mis hermanos. Las ofrendas, una vez más, a cada uno de los miembros de las congregaciones, por supuesto que ellos pueden ofrendar. Y como referencia pueden dar un porcentaje de su cheque. ¿Es bíblico? Claro que sí es bíblico, pero no obligado, no con amenaza de que si no lo haces estás bajo maldición. Entonces, vamos a ver qué dice Mateo 25. Mateo 25, verso 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidos delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor a sus ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredar el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber,
Fui forastero, y una vez más, forastero es un ger, no es un pordiosero, ¿ok? Es un ger, es una persona que se adapta a la Torah. Y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel una vez más también, no es una prisión, sino es un albergue, donde van los necesitados, es un albergue, no una prisión. A la prisión normalmente van cuando se cometen algún tipo de delito. Entonces, y viniste a mí. Entonces los justos, vamos a acordarnos, mis hermanos, ¿quiénes son los justos? Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, cuando te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? Y cuando te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? O cuando te vimos enfermo o en la cárcel y venimos a ti. Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que cuando lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Entonces, mis hermanos, por supuesto que las ofrendas son bíblicas. Ayudar al necesitado es bíblico. Pero una vez más, nuestro Mesías está diciendo a qué clase de necesitado. A mis hermanos, dice, nuestro Mesías no le va a llamar hermano. Tenemos un viejito que se la pasa por ahí haciendo sus cochinadas, es un vainito. Por supuesto que nuestro Mesías no le va a llamar hermano a una persona Cuando nuestro Mesías está hablando a un hermano, está hablando de aquellos que guardan los mandamientos del Eterno. No es aquel cualquiera que va a una congregación, a una iglesia, sino Él llama a mis hermanos a aquellos que guardan los mandamientos del Eterno. Entonces, por cuanto se hace el beneficio a estos hermanos más pequeños, dice nuestro Mesías, a mí lo hiciste. Entonces, por supuesto que sí es bíblico ayudar al necesitado, sabiendo a cuál necesitado. Una vez más, por supuesto que no vamos a ir a la calle a vestir a los que andan en la calle. ¿Qué es lo que van a hacer, mis hermanos? Van a agarrar su ropita y la van a tirar a la basura, porque ellos no quieren comida, ellos no quieren ropa, ellos quieren dinero para sus necesidades por las cuales andan en la calle. Entonces, por supuesto, no está hablando de este tipo de necesitados, está hablando de personas, de hermanos, de creyentes. A esos sí lo dice: por cuanto lo hiciste a uno de estos mis pequeños hermanos, a mí lo has hecho. Entonces, claro que la ofrenda es bíblica. Ahora, verso 41. Entonces dirán también a los de la izquierda: apartados de mí, malditos. Y quisiera traer esto a la memoria, mis hermanos. Les llama malditos, porque una de las frases cristianas es que Dios odia al pecado, pero ama al pecador. Aquí nuestro Mesías les llama malditos. Entonces, no puedes llamar maldito a alguien que amas. Entonces, ¿realmente será que nuestro Mesías ama a aquellos que quebrantan la Torah? ¿Por qué les llama malditos? Entonces, una vez más, es una mentira, no sé por qué lo dicen, pero que Dios odia al pecado, pero ama al pecador. Pero sin embargo, nuestro Mesías les llama malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no. Bueno, está poniéndole todo en lo que los justos hicieron, estos no lo hicieron. Ahora, hay muchos líderes religiosos, mis hermanos, que tienen mucho dinero, y en sus congregaciones hay muchos necesitados. ¿Cómo usted cree que nuestro Mesías le llamará? ¿Le llamará benditos de mi Padre o les llamará malditos? Aún cuando sean líderes de una congregación, que son mezquinos, que son ladrones, por supuesto que el Eterno le va a decir en aquel día: apartados de mí, malditos, les dirá. Pues por eso que dice que en aquel día será el lloro y el crujir de dientes. Y por supuesto que hoy en día, mis hermanos, el Eterno está hablando a muchos líderes. Lo que pasa es que ellos están cerrando el oído.
usted puede ver en YouTube, hay hermanos excelentísimos como el hermano Iván de Hazape, hermano. Por supuesto que muchos líderes lo ven o tal vez les ha pasado por ahí, pero por cuanto dicen de dónde vienen, cierran el oído y no quieren escuchar mensajes como estos, porque no quieren llevarlo a sus congregaciones, porque entonces quebrarían. A estas personas un día nuestro Mesías le dirá: apartados de mí, malditos. Ok, entonces, por cuanto no lo hiciste a uno de estos mis pequeños hermanos, tampoco a mí lo hiciste. Así que, una vez más, entonces, las ofrendas son bíblicas. El diezmo, mis hermanos, el diezmo es antibíblico. Y más cuando se le quita al más necesitado, esa es una crueldad. Entonces, vamos a dejar claro, el diezmo no es bíblico. El diezmo ha sido un robo que viene de la Iglesia Católica Romana, que la Iglesia Cristiana la adoptó con mucho gusto y no lo han querido soltar, y por eso sacan estos versículos, sacándolos de su contexto histórico para traerlos al Nuevo Testamento, para apoyar una mentira que no quieren soltar. Entonces, el diezmo no es bíblico. Ofrendar de lo que nace de su corazón, eso sí es bíblico. Y no me estoy refiriendo a dar $1, $2, cuando se ofrenda de corazón, se da una buena ofrenda. Y entonces creo que los líderes religiosos estarían mucho más de acorde a nuestro Mesías si ellos quitaran el diezmo, dejaran de robar y simplemente se dejaran guiar por lo que el Eterno los lleve. Y si les alcanza con las ofrendas de sus feligreses, entonces eso sería que si es un hombre que es llamado por él. Si este fracasa, por supuesto que no es un líder que ha sido llamado por el Eterno, sino que lo han puesto simplemente ahí, porque el Eterno al que él pone lo va a respaldar. Muy bien, entonces regresemos a verso 25. Dice: porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me vestiste y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me vestiste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán. Entonces, ¿quiénes van a ser estos justos? Muchos de nosotros seremos justos, porque en Romanos 2:13 creo que nosotros sabemos que dice que no es como vayamos a Romanos. Amén. No serán justificados los oidores, sino los hacedores serán justificados, ¿sí? Romanos 2:13. Romanos 2:13. Dice: porque no son los oidores de la Torá los justos. Entonces, nuestro Mesías le dirá a los justos: por cuanto lo hiciste a uno de estos, mis hermanos, lo hiciste a mí también. Pero él dice a los justos. ¿Y quiénes son los justos? Dice: porque no son los oidores de la Torá los justos ante el Elohim, sino los hacedores de la Torá serán justificados. Entonces, ¿de quién está hablando nuestro Mesías? De aquellos que usted, como nosotros, estamos guardando la Torá. Un día le nos dirá venir, ¿cómo dice? Venid benditos de mi Padre. Venid benditos de mi Padre, heredar el reino. Y a lo que voy a decir, que le dirá a los justos le dirá estas palabras. ¿Quiénes son los justos? Los que guardan Torá. Aquí mismo Pablo dice una vez más, porque no son los oidores de la Torá los justos ante el Eterno, sino los hacedores de la Torá serán justificados. Entonces, a esos que pondrá a la derecha son aquellos que estamos guardando Torá. Si una vez más, si no somos encontrados dignos para irnos con nuestro Mesías, un día el Señor en todo modo nos traerá y nos pondrá a su lado derecho y dirá: benditos de mi Padre. Les dirá a los justos, a aquellos que guardaron Torá, venid al reino preparado para vosotros. Pero a los injustos les dirá: apartados de mí, malditos. Entonces, ¿cómo podemos decir que nuestro Mesías o que Dios odia el pecado, pero ama al pecador, cuando Él les dirá: malditos, apartados de mí, hacedores de maldad, al fuego eterno? Una vez más, para que quede claro, mis hermanos, el diezmo ha sido un fraude, sigue siendo un fraude y va a seguir siendo fraude por
toda la existencia de la iglesia protestante, las ofrendas son bíblicas, pero los pastores no tienen la suficiente fe como para confiar de que con las ofrendas van a llevar a cabo su ministerio. Ellos confían más en el diezmo que en el mismo Eterno. Así que el diezmo es un fraude, ha sido un fraude. Las ofrendas son bíblicas. Usted y yo hemos aprendido que pues fuimos estafados por varios años, pero gracias al Eterno que ya nos ha liberado. Pero que ahora nosotros con mucho gusto podemos ofrendar a ciertos ministerios que estén haciendo la obra, especialmente ministerios que enseñan Torah. Ahora nosotros sabemos que nosotros somos responsables de que aquellos ministerios que enseñan Torah podemos nosotros apoyar para que sigan enseñando esa verdad. Y hay muchos ministerios. Ojalá hubiera uno por acá donde nosotros podamos asistir, pero mientras tanto, pues nosotros vamos a continuar, y por ahí si vemos a alguien que podemos ofrendar, claro, podemos mandarle algo. Con mi esposa y yo estamos diciendo, nuestro hermano Iván es un hombre que sabe mucho, tiene mucho conocimiento, pero vamos a esperar. Y hay otros ministerios, el ministerio del hermano Ruth, hay muchos ministerios que enseñan Torah, pero una vez más los diezmos pues no. Y por supuesto que las ofrendas pues tampoco vamos a mandar ofrendas a congregaciones de que pues no enseñan Torah, sino al contrario, están en contra de la Torah. Por supuesto que sería apoyar ir en contra de la verdad. Así que no podemos mandar ofrenda a un ministerio que está en contra de la Torah, porque estaríamos en contra del Eterno mismo. Así que, ok, mis hermanos, entonces diezmo no existe, ofrenda sí es bíblica. Así que quedamos claros en eso. Estos versículos de aquí que se sacaron de su contexto histórico para traerlo al Nuevo Testamento y decir que los cristianos deben de ofrendar, es una mentira. Se ha sacado de su contexto histórico, y nuestro Mesías, por supuesto, que no está diciendo que el cristiano del primer siglo del Nuevo Testamento diezmara, sino que cuando nuestro Mesías el templo estaba vigente, los levitas estaban haciendo su ministerio. Entonces él estaba diciendo que los religiosos estaban diezmando, pero estaban dejando lo más importante, que era la misericordia. Así que no estaba diciendo de que en el Nuevo Testamento se siguiera diezmando como los pastores dicen, sino que el templo estaba vigente, y por supuesto que como él no vino a abrogar la ley ni a los profetas, él tuvo que, por supuesto que el diezmo estaba todavía vigente para los sacerdotes y los levitas de su época. Entonces nuestro Mesías nos llama a que ayudemos al más necesitado. Así que esa es, ¿te queda claro? No diezmo, solo ofrendas. No diezmos a los pastores, las ofrendas sí. Dios me los bendiga, el Todopoderoso Dios siga bendiciendo. Padre, te damos